Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, empezando una semana con toda la energía a pesar de esta contingencia mundial de pandemia. Bueno, hoy, como les había prometido, vamos a ver más o menos cuál fue el proceso que usé para hacer el desarrollo de los ejercicios de intervalos que habíamos visto hace un par de semanas. Vamos a empezar con el intervalo de terceras. Básicamente lo que hice fue dejar plasmado, digamos, la escala de do mayor aquí, como la ven, ¿no? De do a do, y aquí en versión descendente, ¿no? Y básicamente cuando uno habla de terceras, ¿no? Habla de un intervalo que no es grado conjunto, que esas son las segundas, sino que hay una nota en el medio. Entonces yo aquí, en todos estos silencios que fui dejando, vamos a ir desarrollando los intervalos correspondientes día a día, ¿ya? Básicamente, digamos, escribir una tercera ascendente significa hacer un salto de notas. O sea, de este do que está sobre el segundo espacio, la clave de fa, nos vamos hacia el tercer espacio, ¿no? Hacia el mi. De aquí, del re, en la tercera línea, nos vamos a la cuarta línea, el fa, y así sucesivamente. Ni siquiera creo que cuando uno usa estos programas, ni siquiera tienes que escuchar ni nada, sino hacer una cuestión como mecánica, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos en el mi, que es el tercer espacio, vamos al cuarto espacio, ¿no? Del fa a cuarta línea vamos a la quinta línea, y así sucesivamente, ¿ya? Y nos va a quedar un ejercicio de terceras, que implica que esta nota, ¿no? Aquí la voy a marcar, esa nota es la tercera. Entonces estamos haciendo una extensión de la escala mayor, ¿no? Que está aquí. Si yo, por ejemplo, pongo aquí mi super ayudante en colores, ¿no? Podemos hacer así, ¿no? Poner las notas centrales básicas, ¿no? En colores, ¿ya? Que son las bases del acorde mayor, y después tenemos las notas secundarias, que es la tercera mayor, en este caso ascendente, de cada grado de la escala, ¿ya? Por ejemplo, es una forma súper pedagógica que uso con mis alumnos, ¿ya? Que podría funcionar, ¿no? No sé si ahí les parece, ¿no? Entonces aquí las notas bases son estas: el do, re, mi, fa, sol, la, si, ya, y otra vez el do, la octava, ¿no? Y sucesivamente su tercera mayor ascendente. Entonces esto, por ejemplo, tendría una estructura que se podría nombrar como más 3, que es una tercera ascendente, y después menos 2, que es una segunda descendente. Entonces aquí está la tercera ascendente del do al mi, y la segunda descendente del mi al re, y después esta estructura se va repitiendo, ya, todo el rato, ya, más una tercera ascendente, una segunda descendente, y ahí nos queda una especie de patrón para trabajar no solamente con esta escala, que yo no la nombré, digamos, que le podemos poner aquí arriba do mayor, ¿no? Y nos quedaría un patrón. Después lo que tenemos, y que podríamos hacer, ¿no? Que podría llegar a funcionar, es hacer la subida. Como ven acá, del do al mi es una segunda ascendente, perdón, una tercera ascendente, después tercera ascendente, después del mi a sol, tercera ascendente, fa, la tercera ascendente, sino hacer un pequeño juego que es entre ascendente y descendente. Entonces, una vez creo que lo había explicado. Entonces, del do al mi, pero en vez de hacer re fa, hago fa re. En el siguiente compás completamos la misma estructura, mi sol igual que arriba, pero en vez de poner fa la, hacemos la fa, y así sucesivamente. Sol si lo mantenemos, y en vez de hacer la do, hacemos do la, y terminamos exactamente igual, ¿ya? Si ustedes se fijan, ahora
las notas que vamos a colorear, que son las notas de la escala, ya no están más en el primer y tercer pulso del compás, sino que están en el primero y en el cuarto, ¿no? Sol, la, si, a excepción de aquí, que es la nota final, y otra vez podríamos, si ponemos el inspector, a este programa los voy a ayudar a usarlo un poquito más adelante. Voy a hacer un tutorial de este programa que me encanta, que es el MuseScore o MuseScore, depende cómo lo pronuncie. Yo soy argentino y le digo MuseScore, ¿ya? Pero las notas, digamos, de la escala mayor estarían apareciendo en el primero y en el cuarto pulso, ¿no? Entonces yo, ¿qué hago aquí? Le hago una pequeña aclaración pedagógica y las coloreo, ¿ya? Por ejemplo, miren la secuencia, ¿ya? Entonces aquí tenemos una tercera ascendente, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, si yo tengo que escribir la estructura por compás, siempre es más 3 menos 2, más 3 menos 2, ¿no? Es siempre igual. Pero aquí, en este tipo de compases, la estructura sería más 3, ¿no? Más 2, porque vuelvo a subir, y después hago menos 3. Y lo conecto, ¿ya?, al siguiente compás, que es lo que me falta aquí, que es más menos 2, más 3 menos 2, más 3 menos 2, y sigue otra vez igual. Ya que es más 3 menos 2, menos 3, perdón, y me faltaba el más 2. ¿Ya? Entonces esa sería una forma, por lo menos la forma que a mí me parece un poquito más fácil de entender respecto a los intervalos, ¿no? Obviamente que en el tema de las segundas, de las terceras, después cuando veamos todos, nunca me voy a meter si son mayores, menores, aumentadas, disminuidas, justas o lo que fuere, sino estamos siempre en la misma escala. Entonces, tercera. Del do al mi, bueno, hay una tercera mayor, pero es una tercera dentro de la misma escala. Del fa al re bajo una tercera. Por ahora es indistinto si la tercera es mayor o menor, o la segunda mayor o menor. Pero bueno, en la construcción, digamos, de este tipo de ejercicios es una herramienta, yo creo que interesante, de escribir primero y después empezar a tocar, ¿no?, y desarrollar. Y abajo escribí para terminar, y lo dejo capaz como tarea, hacer la estructura en espejo, lo que significa que si yo estoy subiendo más 3 menos 2, ¿no?, acá sería menos 3 más 2, ¿ya? Menos 3 más 2 por compás, ¿no? Entonces bajo una tercera, subo una segunda, bajo una tercera, subo una segunda, bajo una tercera, subo una segunda, y así sucesivamente hasta volver a encontrarme. Acá, por ejemplo, un pequeño error, me faltó el mi y aquí el do, ¿no? Ahí nos queda la estructura. Ya sería do, mi, re, fa, sol, do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, sol. Ya, aquí la primera parte. Ya no soy el mejor cantante menos hasta ahora, pero es eso. Ya, y aquí tenemos do, mi, fa, re, mi, sol, la, fa, sol, si, do, la, si, re, do. ¿Ya? Y descendiendo, do, la, si, sol, la, do. Acá un pequeño error. Perdón, me confundí respecto al ejercicio anterior. Ya, ahí está. Ya, y otra vez, obviamente, esta variante que hacemos aquí la podríamos copiar, pegar, y aquí es menos 3, menos 3, menos 2, ¿ya? Si ustedes se fijan respecto acá, más 3, menos 2, menos
3 menos 2 más 3 más 2. Entonces bajo aquí una tercera hasta el La, después vuelvo a bajar otra más, ¿no? Y después subo la tercera y bajo, ¿ya? ¿Ya? Do, la, sol, si, la, fa. Y ahora mi, sol, fa, re. Do, mi, re, si, do. ¿Ya? Ahí tenemos la estructura, digamos, en espejo, en bajada. Y esto es un ejercicio, digamos, sencillo, pero para empezar a trabajar un poquito las terceras. ¿Ya? Mañana vamos a ver una variante de no solamente una tercera, sino varias terceras, como habíamos hecho en los ejercicios antes prácticos, pero ahora el desarrollo teórico, digamos, en Do mayor, aquí en un resumen. El que necesite, me pide y yo le mando las partituras. Nos vemos mañana y seguimos con las terceras.